va a ser la reunión de hoy. Yo les voy a presentar en general el tema de los derechos en el nuevo derecho público provincial. Ya tienen el material. Se escucha bien en las dos salas, ¿no? Bueno, ahora vamos a presentar, a ver si podemos abrir para las dos la presentación. Esta clase va a terminar entre las 9 y 10 y a las 9:20 en punto va a comenzar el trabajo práctico que va a durar media hora porque es más cortito que el anterior, son menos preguntas. Y ¿se ve el cuadro en las dos salas? ¿Ven el cuadro? En la sala 1 y en la sala 2. En sala 1 no, profe. No, profe. Esperen un poquito. Ahí ya se ve en sala 1, profe. Ahí ya ven los dos, ¿verdad? Esperen que le estoy mandando un mensaje a una persona que está queriendo entrar. Bueno, entonces habíamos dicho, bueno, todos ven la pantalla. Les quiero aclarar algo, ahora vamos a revisar el tema de la bibliografía. Esta es una unidad que desde siempre damos con Analía de manera, diría yo, un poco promiscua, porque en realidad tradicionalmente no es una unidad que genere mayores inconvenientes ni mayores problemas teóricos, pero sí me interesa mucho que ustedes sean capaces de reflexionar sobre la forma en que muchas veces el derecho constitucional es malversado en nombre de los derechos y en nombre de la consagración de derechos. Entonces ustedes han visto la parte de declaraciones de la Constitución de La Rioja ya con Analía. Hay una larga presentación de ella en el PDF que ya tienen en la página. Son muy pesados esos PDF para subirlos al aula virtual, nos deja muy poco espacio para subir material. De todos modos, ustedes tienen acceso a la página web mía, pero después voy a ver si puedo ampliar un poco el espacio del aula virtual para que también estén ahí. Me siento más legal con las cosas en el aula virtual en realidad. Bueno, yo voy a dejar de verlos ahora en este momento, pero porque voy a abrir la presentación. De paso, se me ha cortado el WhatsApp, así que no se me ha cortado. Decíamos entonces que vamos derecho al punto tercero, que es el de los derechos. Han visto declaraciones generales, principios generales de la organización del Estado, son temas clásicos
del derecho constitucional, pero en realidad la problemática de fondo que nosotros problematizamos, valga la redundancia, en nuestro curso, es cuál es el verdadero sentido que puede tener la consagración de derechos constitucionales en una provincia que no solamente no le vemos mucho sentido, por eso que es tan esencial que lean con prolijidad, porque lo vamos a preguntar hasta el cansancio, el texto del doctor Mercado Luna que tienen ustedes ya en la página web. ¿Qué sentido tiene declarar derechos en las provincias cuando la declaración de derechos está en la Constitución Nacional y está también en una cantidad significativa, cerca de 20 tratados internacionales de jerarquía constitucional? Entonces, el problema es doble. Por un lado, porque no se termina de advertir si tiene o no sentido. No me quiero pronunciar a favor o en contra de una posición u otra, porque en realidad respetadísimos constitucionalistas como Vidar Campos, por ejemplo, como era el caso de Pereguilú, están, o como es el caso de Mercado Luna, que lo van a leer muy bien, están en desacuerdo con la incorporación de derechos en las constituciones provinciales, pero otros constitucionalistas, como mi querido amigo y hermano del alma Antonio María Hernández, están a favor y dicen que las provincias pueden ampliar el campo de derechos, lo cual no tiene ningún principio de verificación empírica en ninguna provincia argentina, por lo menos, porque además hay disposiciones de tipo constitucional que revisar. Ahora bien, ¿qué es la bibliografía que tienen? Esto es bibliografía de la unidad 4, menos el último trabajo de Castiñeira de Dios, que es de la unidad 5. Nosotros tenemos la semana que viene exámenes finales, la otra semana con Alberto Paredes Urquiza vamos a ver y estudiar la unidad 5. Antes de eso ya tienen el material, es Castiñeira de Dios, y tienen que leer, sí, para esta unidad, Mercado Luna y los textos de Segovia y Pérez Walde. ¿Por qué los tienen que leer? Bueno, el de Mercado Luna lo preguntamos siempre, cada cosa que dice. Pero también de Segovia y de Pérez Walde, Dardo, preguntamos porque hacen una reflexión también sobre la problemática que está generando la proliferación de derechos en las declaraciones, cuando en realidad muchas veces, chicos, hablamos de derechos que el sistema político y el sistema constitucional no pueden responder, sino que es en todo caso el subsistema económico el que puede proveer o no respuesta a ese tipo de derechos proclamados y declamados. Ni hablar cuando vayamos a la discusión de las cartas orgánicas municipales, donde también los convencionales constituyentes municipales, además de organizar el sistema político del municipio a través de una carta orgánica, empiezan a poner derechos de los vecinos y empiezan a aumentar más derechos, como si de golpe los vecinos de Olta tuvieran más derechos que los vecinos de Chilecito, o los vecinos de Anillaco tuvieran más derechos que los vecinos de otro municipio, de la capital. Esto no tiene sentido, pero como los debates en torno a la reforma constitucional provincial y nacional son siempre tan intensamente políticos, es casi imposible que un líder político se abstenga de tentarse de decirle a la gente que con una reforma constitucional va a tener más derechos.
Por supuesto ustedes dirán, pero si la gente no es tonta. No, está claro que la gente no es tonta. Todos nosotros somos gente y todos nosotros somos muy parecidos al resto de la gente. Acá nadie es ni Fórmula 1 ni nada por el estilo. Todos somos mujeres y hombres más o menos normales que andamos por este camino. Pero es cierto que como siempre resulta incómodo decir que yo voy a reformar la Constitución para reelegirme eternamente o para consolidar algún núcleo de poder o de privilegio, es mejor decir que voy a ampliar los derechos, que voy a mejorar los derechos o alguna cosa así simpática por el estilo, y obviamente las militancias políticas que salen a profundizar y difundir estas ideas caen también en esa cuestión. Entonces, primera cuestión que ustedes se tienen que problematizar. Probablemente esto lo preguntamos normalmente en preguntas de tipo ensayo en los exámenes. ¿Es conveniente, es pertinente que las constituciones provinciales consagren derechos? Sea o no lo sea, la respuesta ya el nuevo derecho constitucional argentino la ha dado, porque todas las constituciones provinciales que se reformaron y que hemos visto hasta el cansancio en la unidad 1 y que ustedes han estudiado y que vamos a volver una vez y otra vez sobre el tema, han consagrado una amplitud de nuevos derechos que hacen que muchas veces incluso entren en contradicción con las propias disposiciones nacionales. De vuelta, la pregunta de fondo es si tiene sentido o no tiene sentido. Y ahí tienen que jugar. Por un lado, tienen que leer a Mercado Luna, lo vamos a discutir, probablemente tengamos un espacio para repasar antes del examen, pero básicamente esto que yo les estoy diciendo es lo que van a encontrar en su texto. Y por otro lado, existen dos artículos muy concretos de la Constitución Nacional, que son el artículo 8 y el artículo 31, que establecen que los ciudadanos de una provincia no pueden tener mejores derechos que los ciudadanos de otra, y que el artículo 31 establece la supremacía constitucional. Pero por otro lado, no se olviden también la cantidad de tratados de derechos que incorpora la Constitución Nacional por la vía del artículo 75, incisos 22 y 24. Tal vez esté un poco distraído hoy, pero entiendo que son el 22 y el 24. Hoy estoy un poco con la cabeza perdida, sepan disculpar. Entonces, ¿puede un ciudadano de una provincia tener mejores derechos que los ciudadanos de otras? No es fácil la respuesta. Y tiene un cierto nivel de ambigüedad, se los advierto desde ya. Si ustedes a una... ¿Perdón? ¿Profe? Sí. Esa pregunta, digamos, como para pasar en limpio, hay autores que establecen de que sí puede haber nuevos derechos y otros autores que no. Pero además hay autores, todos los constitucionalistas argentinos han participado en los procesos convencionales constituyentes de sus respectivas provincias, o casi todos, la mayoría. La reforma de la Constitución de Córdoba, estuvo Hernández, estuvo Zarza Mensaque, estuvo el doctor Gentile, estuvo otro queridísimo profesor que fue titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de La Rioja hasta que lo echó en su momento, en la época de la dictadura del anterior rector. Así que sí, muchos dicen, sí, hay que meter más derechos. Ahora el problema es más grave todavía, porque en realidad lo que ha pasado es que lo que señala Mercado Luna es que no es necesario agregar ni reiterar lo que ya está en la Constitución Nacional consagrado, que no corresponde añadir. Pero ojo, porque si bien esta cita de Mercado Luna
involucra las declaraciones y las garantías, la verdad de la milanesa es que sí se puede avanzar mucho en materia de garantías, porque las garantías son herramientas procesales que estarían involucradas en qué artículo e inciso de la Constitución Nacional. ¿75, profe? ¿Inciso? Ay, no, 11 puede ser. 12. Era el viejo 11, ahora pasó a ser el 12. Está. Pero está por muy eso bien. Me confundí por eso. Pasó del 67, inciso 11, al 75, inciso 12. Entonces, sí, en materia de garantías procesales ha habido un avance significativo del derecho público provincial y lo vamos a ver después en la unidad correspondiente. ¿Por qué? Porque son herramientas procesales que tienen las personas para poder acceder a la justicia en defensa de sus derechos. En materia de declaraciones, no es mucho lo que se puede decir, porque las declaraciones no son mucho más que afirmaciones de valores o afirmaciones de principios o afirmaciones de determinadas cosas que no tienen nada de malo poner en una constitución. A veces hay autores que dicen, bueno, no tiene mucho sentido poner derechos en las constituciones, pero en realidad poner cosas en las constituciones tiene un valor didáctico o un valor pedagógico o un valor educativo. Bueno, considerando la bola que le damos a las constituciones y a las leyes en este país, una semana después del fallo de Cava contra Estado Nacional, el gobierno manda un proyecto donde poco menos declara la intervención federal de hecho de las jurisdicciones argentinas para poder hacer lo que quieran, poco menos. Si llega a salir esa ley, léanla con atención, no es ahora, no vamos a poder analizarla hoy, pero probablemente la semana que viene, bueno, no tenemos clase la semana que viene, la otra podamos ver un poco. De paso, del Senado va a salir por un tubo, porque todos sabemos que la Cámara de Senadores de la Nación no debate nada, sino que aprueba directamente todo lo que dice el gobierno. No hay tampoco una instancia de negociación de ninguna especie como la que existía como en la época de Macri, así que va a salir. Pero, entonces, provisoriamente, antes de que vayamos a lo que ha pasado en el nuevo derecho público, digamos, es cuestionable la utilidad de incorporar derechos. Es más que admisible y más, provincialmente autónomo mejorar los sistemas de garantías, porque son herramientas procesales. Y, por otro lado, van a ver ustedes esto, chicos, cualquier avance de la ciencia en el mundo puede durar un derecho. Y eso es una cuestión tan estúpida y tan absurda la que los estoy diciendo, que ustedes me van a decir, che, pero yo tengo que estar hasta ahora escuchándolo a este tipo decir que cualquier avance en el mundo puede configurar un derecho. Lo que pasa es que después en los convencionales constituyentes a venderte una reforma constitucional, te dicen, tiene que estar el derecho a tener internet, tiene que estar el derecho a tener wifi, tiene que estar el derecho a tener acceso a las redes, cualquier avance. Imagínense que alguno podría decir hoy el acceso a la vacunación y gratuita pensando en el COVID. Y del COVID dentro de 2 o 3 años va a ser una enfermedad más de tantas que va a tener un sistema de vacunas con millones de dosis en todo el mundo. Pero cualquier cosa que la ciencia permita avanzar, hace 50 años a ninguna persona se le hubiera ocurrido poner en una constitución que los ciudadanos y provincia o del país tienen a la reproducción asistida, que yo defiendo, pero creo que ya está en la ley de reproducción asistida. Ustedes podrían... Sí, claro, bueno, por lo menos hay millones de proyectos de ley, de hecho Vilma Iván, la respuesta que da la ciencia
genera acceder a los beneficios que provee la ciencia. Entonces, tendríamos que estar revisando permanentemente las instituciones provinciales para ver de poner derechos que muchas veces están ya en las leyes nacionales o muchas veces surgen frente a amparos concretos y específicos. Por ejemplo, la cuestión del derecho de réplica, ustedes lo han vivido y vamos a ver ahí también que el derecho público provincial le ha tratado de meter mano al siempre complejo problema de la operatividad o programaticidad de los derechos, pero acá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2 o 3 fallos, dijo que el derecho de réplica era programático y no había sido reglamentado, y cuando fue necesario mandarle una señal a los medios de comunicación de amenaza, resolvió Edmejian con Sofovich diciendo que el derecho de réplica era operativo porque podía aplicarse directamente sobre la realidad. Una doctrina extraordinariamente fecunda que jamás se volvió a repetir con esa cristalinidad en ningún otro fallo. Entonces, estamos en esto. Los derechos pueden venir, son prerrogativas, son facultades, son atribuciones que tienen las personas y que deben ser garantizadas por el Estado, pero muchas veces se cometen ciertos excesos que están vinculados con el hecho de que la ciencia ahora nos permite hacer muchas cosas. Si yo quisiera convertirme en mujer a través de un proceso de intervención quirúrgica, podría hacerlo. Y no faltan los que dicen que el derecho al cambio quirúrgico de sexo es un derecho constitucional que debe ser reconocido. A mí me parece un exceso. Pero si mañana se hace una ley, tenemos una ley de género, y tenemos una ley de género amplia, tolerante y respetuosa. Y eso me parece fantástico, pero es una ley nacional. No creo que una ley provincial pueda crear ese derecho, aunque sí probablemente pueda reglamentar muchas cosas por la vía de sus políticas de salud o sus políticas concretas. Entonces no se trata de amontonar derechos en las constituciones. Tenemos constituciones que tienen 70, 80 artículos de derechos. En materia de derechos individuales, las constituciones provinciales han incorporado una cantidad, por ejemplo, el derecho a la vida y en general desde la concepción fue creado y concebido y contenido en las constituciones provinciales con el expreso fin de evitar la sanción de una norma nacional que reglamentara el aborto, desconociendo que la Argentina firmó en una dictadura militar el Pacto de San José de Costa Rica con reserva del derecho a la vida desde la concepción, porque en la Argentina desde 1922 el derecho a la vida cedía ante la mujer idiota violada. Conocen el tema, lo han visto en derecho penal, conocen la doctrina del caso FAP, no vamos a volver a hablar de eso. Todavía hay algunos jueces en la Argentina que dicen que la ley de interrupción legal del embarazo es inconstitucional, invocando eso, cuando en realidad la Argentina suscribió ese pacto con una reserva, porque tanto la Argentina como Uruguay lo tenían. Entonces tenemos la salud, la integridad psicofísica y moral. Explíquenme, el honor, la intimidad, la dignidad, la libertad. Chicos, todos esos derechos están absolutamente consagrados en el plexo de la Constitución Nacional, y volver a repetirlos en las constituciones provinciales, bueno, está bien, ponele que tienen un valor didáctico, ponele que los estados provinciales se preocupan y se obsesionan por el honor y la dignidad de los habitantes y las habitantas de sus respectivos estados. El derecho al lenguaje de inclusión vamos a poner también, lo cual ya está, no me parece mal, que la problemática de género vaya a las constituciones provinciales. De hecho, una sola lo hizo a fondo, que fue la Constitución de Cava
en 1996, que fue una constitución concebida en términos de cierta modernidad. Pero también han aparecido otros derechos, el derecho a acceder libre e igualitariamente a la práctica del deporte. A ver, ¿se entiende? El derecho a acceder libre e igualitariamente a la práctica del deporte. ¿Qué quiere decir eso? El derecho a la propia imagen, el derecho al uso del agua como bebida, el derecho a tener y llevar armas, el derecho al secreto profesional, a la libre creación intelectual, artística y científica, al honor y la reputación, el derecho a la iniciativa privada, a la iniciativa económica. Chicos, hay excesos y hay propuestas más excesivas todavía. Y en realidad, entonces, ustedes tienen que hacerse cargo de esta doble cuestión que les dejamos planteada para que después que lean a Mercado Luna y revisen la Constitución de La Rioja y los trabajos de Segovia y Pérez Walde, podamos eventualmente volver a charlar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Yo no voy... Sí. Una preguntita. Esta enumeración, digamos, casi innecesaria que dice usted de los derechos, de ciertos derechos o redundantes, digamos, ¿no sería una cuestión de aclarar ciertas cuestiones que a la larga fueron, digamos, que no estaban del todo claras, que eran como ventanitas por donde se podía acceder para justificar ciertas cosas, digamos, como, no lagunas, pero ciertas imprecisiones que favorecían otras situaciones? Bueno, yo creo que acá estamos hablando de derechos individuales todavía, vamos a hablar de los otros también. Yo creo que en materia de derechos individuales, si vos haces una reforma constitucional y pones 150.000 nuevos derechos individuales, lo que estás creando es más confusión, porque todo lo que no pones lo estás dejando afuera. Y entonces mañana va a aparecer alguno y te van a decir, ah, no, pero ese no está en la Constitución, entonces no es un derecho. Bueno, pero puede estar en una ley. Muchos autores recomiendan decir, la provincia suscribe la Declaración de Derechos de la Constitución Nacional y garantiza a través de las herramientas jurídicas pertinentes el cumplimiento y el respeto ilimitado e irrestricto de esos derechos. Entonces vos tenés una cosa mucho más concreta, mucho más precisa y mucho más clara. Porque si es por abrir ventanitas, siempre cualquier texto constitucional, lo vimos incluso cuando Alberto nos estuvo explicando el debate sobre las elecciones y sobre la reforma de la Constitución de Casas, siempre vas a tener ventanitas, porque siempre el derecho va a ser ambiguo y porque siempre las interpretaciones jurídicas van a depender del sistema de ideas, valores y creencias de la persona que lo está haciendo. Pero si a eso vos le agregás catálogos de ilusiones del tipo de los que estamos viendo, bueno, la cosa puede ser peor todavía, pero no lo sé. Yo más bien me gusta más hacerme preguntas que postular respuestas rígidas, porque son temas de un debate intenso e interesante. Es decir, hay muchas provincias que garantizan Internet desde siempre y no han necesitado poner en la Constitución el derecho a tener Internet. Hay infinidad de municipios que han creado sistemas de Wi-Fi gratuita para sus ciudadanos en distintos ámbitos y en distintos lugares, algunos más extensos, otros menos, sin necesidad de poner que tenemos el derecho humano a la Internet, que es obvio que lo tenemos, como tenemos el derecho a escuchar radio, o como tenemos el derecho a mirar televisión. Pero, derecho a los derechos también. ¿Cómo? También tenemos derecho a los derechos. Sí, ¿qué? Profe, disculpe, una consulta con respecto a lo que dijo usted de la ley del aborto. En este caso, ¿usted cuál es, o sea, considera que es inconstitucional la ley? No, Justamente por la adhesión al pacto de...
Pero no, querida, pero si eso ya está recontrarresuelto, y ya está recontrahablado, y ya está recontracharlado, y ya está recontragotado ese debate. Eso no quiere decir que algún juez... Chicos, no quiero... Miren, hay dos temas en los cuales yo me he quedado azorado con muchos legisladores de La Rioja, pero no me interesa. Jamás cuestionaría yo a una persona que esté en contra de haber autorizado el aborto. Pero he militado intensamente toda mi vida a favor de que las mujeres puedan resolver si quieren interrumpir o no un embarazo no deseado en condiciones como las que salieron en la última ley. No solo desde lo jurídico, sino desde lo social también. ¿Cuál es el problema del aborto? El problema del aborto es que siempre te plantea dos disyuntivas igualmente malas. Hay un extraordinario autor americano, Lawrence Tribe, o Leonard Tribe, profesor de Derecho Constitucional de Harvard, que fue mencionado por Kemelmacher de Carlucci en las dos audiencias del Senado donde se debatió el tema, que explica que en realidad vos tenés dos alternativas. O lo reglamentás para que las mujeres pobres se mueran menos, o dejás como está. Y seguís teniendo 500.000 abortos al año, 400.000 o 300.000 o 200.000 o 100.000. Depende, las estadísticas todas del Ministerio de Salud de la Nación de los últimos 20 años hablan de no menos de 500.000 abortos ilegales por año. ¿Y cómo se mide eso? Otro día le podemos dar más tiempo o lo seguimos por mensaje privado y yo te mando material. Se mide por la cantidad de mujeres que ingresan anualmente al sistema público de salud con abortos mal practicados y que no baja de 40.000 por año, hasta ahora. Entonces, siempre estás discutiendo tal vez el mal menor. ¿Cuál de los dos males es menores? Es una cuestión personal, privada e íntima de cada uno. Vos no podés decir que una posición sea mejor que otra en un tema tan ríspido. Porque es un tema ríspido, déjame tomar. Es un tema terrible. Pero, ¿qué haces? ¿Dejás que todo siga igual, como propone una parte de la sociedad? ¿O lo reglamentás y lo encauzás? Porque cuando una mujer que tiene dinero se quiere practicar un aborto, perdonen, ya sé, habría que mandarla a la cárcel, está bien, pueden pensar que hay que mandarla a la cárcel, pero en general es un tema que el sistema social y político ni se inmuta. Es una cuestión que fenece en su ámbito privado de su pareja y de su médico, porque tiene plata. Pero cuando la mujer no tiene plata, queda expuesta de una manera brutal en un estado emocional de extrema conmoción, por supuesto. Entonces, ¿qué hace el Estado frente a eso? Bueno, hay gente, como es mi caso, hace no menos de, no sé, desde el retorno a la democracia, que yo he militado la posibilidad del aborto legal, gratuito y seguro, pero no pretendo para mí ni la razón ni la verdad. Es simplemente la percepción de que el Estado se tiene que meter en el tema. Todos sabemos que la respuesta es la prevención y es la educación. Todos lo sabemos. Pero al mismo tiempo todos sabemos que se hace el amor con entusiasmo, menos mal, pero con muy poco control. Y el margen de determinación para una chica que está enfrentada a esa situación es dramático. Este es uno de los temas que generaron controversia. No digo nada de la gente de La Rioja porque creo que todos, salvo Beder, creo que los demás, bueno, no me acuerdo muy bien cómo fue la votación de este tema, pero peor me pareció la cuestión del matrimonio igualitario, porque que una persona sea homosexual no la puede privar de arreglar sus derechos con su pareja como si fuera heterosexual. Y sin embargo hubo gente que estuvo en contra del matrimonio igualitario por cuestiones morales y éticas. Yo francamente, eso no lo puedo entender.
porque me parece que cualquier persona tiene que tener los mismos derechos. Pero bueno, es un tema que también en La Rioja, creo que todos votaron, todos los legisladores y legisladoras de La Rioja creo que votaron en contra. Son temazos para discutir con mucha tranquilidad, con mucha tolerancia, con mucha apertura de la cabezota, porque de lo contrario caemos en excesos, descalificaciones y enfrentamientos gratuitos que no nos llevan a ninguna parte. Pero, no, profe, una senadora votó, digamos, a favor del aborto y 2 en contra. Ajá. No, mi pregunta iba desde la parte técnica, por decirlo de alguna manera. Jurídico. Jurídica, sí. O sea, No, porque yo escuché justamente eso, la parte que aduce, digamos, que es inconstitucional, justamente invocan lo que es el Pacto de San José de Costa Rica. Pero volvemos a lo mismo, querida mía. El Pacto de San José de Costa Rica fue suscripto con la Argentina con reserva de ese artículo. Y en la aclaración de la reserva, Argentina dice, igual que Uruguay, nosotros ya lo tenemos reglamentado esto en una ley, que es del año 1922, que contempla el aborto. Entonces, no podemos suscribir algo que diga que es absoluto. Por otro lado, chicos, por favor, recuerden esto que van a haber visto con Valenzuela, no hay derechos absolutos. Para mí hay uno, nada más, que después se los puedo decir cuál es. Pero no es el derecho a la vida un derecho absoluto, porque en caso de defensa, de legítima defensa, cede ante un derecho superior a defenderse. Entonces, no hay un solo derecho absoluto, y la propia Constitución, lo vamos a ver, ya lo han visto con Valenzuela el año pasado, cuando vieron poder de policía, dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Eso es poder de policía en materia de salud, en todo caso. Pero para mí sí hay un derecho que es absoluto, que es el derecho a la dignidad. O sea, yo creo que, y en esto coincido con uno de mis mentores en el derecho público constitucional, que fue Miguel Edmejian, ya fallecido hace como 20 años, pero un extraordinario jurista, que decía que el único derecho absoluto, es decir, que no puede haber ninguna circunstancia de la vida que pueda justificar violar la dignidad de un ser humano. El tema del derecho a la vida, bueno, hemos tenido toda la discusión del 2018 y del año pasado, y todo el tema de la gradualidad y todo el tema de en qué momento, hasta qué momento se puede practicar o no una interrupción del embarazo. Pero desde el punto de vista del Pacto de San José de Costa Rica, no va. Eso ya está resuelto, ya está decidido, ya está expresado, incluso es más, lean FAP. FAP fue aprobado por la Corte, lo que pasa es que Cristina estaba en contra del aborto, después cambió. Cuando Pichetto quiso reglamentar el caso FAP, Cristina no lo dejó, porque en ese momento Cristina estaba totalmente en contra del aborto, después cambió. Sí, sí, es verdad. Tampoco me parece mal. O sea, yo he cambiado de opinión muchas veces a lo largo de mi vida. Y se nos ha muerto, después averigüen un poquito, pongan Humberto Maturana en Google, ha fallecido la semana pasada un biólogo chileno exquisito y extraordinario, el padre del concepto de autopoiesis, que es el principio de la vida, un hombre con un nivel de premio Nobel, que trabajó extraordinariamente el tema de las emociones, y me acuerdo que Humberto, yo lo conocí personalmente, lo vi en muchos seminarios y jornadas, y trabajé con gente ligada a él. Decía que, él decía, yo tengo en mi laboratorio de la Universidad de Chile una copia de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y he agregado 2, el derecho a equivocarme y el derecho a cambiar de opinión. Y me parece extraordinario, porque todos tenemos derecho a equivocarnos, si no seríamos perfectos.
Profe. No puede equivocar. Y el derecho a cambiar de opinión tampoco me parece mal. No me parece. Sí, escucho. Una consulta. No lo veo yo como un cambio de opinión, sino una readaptación al mundo social de hoy. Yo creo que ha habido un cambio cultural, social, mundial, que ha generado hoy por hoy una perspectiva distinta acerca del abordaje, en este caso, del aborto. Creo que sería más una adaptación, ¿no lo cree usted? Bueno, escuchate con atención. No es importante, ya está. Pero cuando ella hace su discurso en el Congreso, en el Senado, en el 2018, cuando la opción pro aborto pierde 36 a 31, ella explica por qué cambió de opinión. Ella dice, yo pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Pero tiene que ver con lo que estás diciendo vos, con un amoldarse a las corrientes. Ya hoy el aborto es una realidad en la inmensa mayoría de los países, porque se ha advertido simplemente que tenerlo, que figure en el Código Penal que no puede interrumpir un embarazo no tiene ningún sentido, porque jamás hemos tenido más que 1 o 2 condenas por año, y así excepcionales y rarísimas. Es decir, esta es la verdad de la milanesa, no era un delito que se procesara ni se juzgara, chicos. Esta es la verdad también. Pero para mucha gente, tenerlo como delito ya te tranquiliza y vos te vas a dormir tranquilo y le decís a tu familia, qué estupendo, papá, está en contra de esto, mamá es una luchadora de la vida y bla, 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 y está muy bien. Yo no cuestiono eso. Y no reivindico para mí un criterio de verdad. Con que Melmacher de Carlucci, lo hemos hablado muchísimas veces el tema, porque ella es una jurista extraordinaria, van a leer un trabajo de ella cuando lleguemos al Poder Judicial, y realmente ella siempre decía, mirá Alberto, es optar por el mal menor, o lo reglamentamos para garantizarle el mínimo derecho a la salud a las mujeres pobres, o dejá, dale que va, que siga como va. Este es el tema. No hay mucha más profundidad filosófica, porque los abortos van a seguir existiendo. ¿Se entiende? Es decir, no hay mucho más para encontrarle. De todos modos, también es cierto que hay libros que explican que hace 40 años, 50, la discusión sobre el aborto se había quedado. Si ustedes vieron los debates en el Senado o en diputados, van a ver que eran todos idénticos. Los que estaban a favor decían una cosa y los que estaban en contra decían otra. Pero nadie decía nada distinto. Todos decían exactamente lo mismo. Los que estaban a favor, los argumentos a favor; los que estaban en contra, los argumentos en contra. No se escuchó nada nuevo, digamos, o superado, porque ya no lo hay en el mundo, ya no hay más. Es un debate que está agotado, porque además es un debate que interpela emocionalmente de una manera feroz a cada persona. Es mucho más bravo incluso, bueno, es tal vez el tema más debatible o discutible de nuestra sociedad, porque la cuestión de las políticas de inclusión, o la cuestión del matrimonio igualitario, la cuestión de que hay más de 2 géneros, ya son temas que están básicamente aceptados, pero la cuestión del aborto va a seguir siendo interpelante. Y siempre vamos a tener frente a ella una posición en la cual se conjugan aspectos racionales con aspectos profundamente emocionales. ¿Sí? Sí, profe. Sí, pero lo que pasa es que lo socioemocional no se debate, profe. Eso se cede solamente. No es así. No es así. Para las chicas que tienen que interrumpir un embarazo hoy que antes no podían, anda a preguntarle. No. Por eso le digo que eso no se debate, solamente se cede. Hay que darlo. Obvio, no lo puedes reglamentar legalmente, digamos. Exacto. Como tampoco uno puede reglamentar legalmente la forma en que educa a sus hijos en la intimidad. Sí, la escuela te forma, pero también nosotros somos un producto, digamos, somos una deriva, por un lado, de nuestra carga genética y por otro lado de nuestro entorno cultural. Esto lo explicaba muy bien
Humberto Maturana y tantos otros en sus libros. Nosotros somos un producto de una historia que por un lado es genética, viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, heredamos el 50% del ADN de nuestra mamá, el 50% del ADN de nuestro papá, y un entorno cultural que nos forma. Profe, tenemos que tener en cuenta que son sociedades, en nuestro caso en la Argentina, está muy unido lo religioso. Bueno, pero eso es una cuestión que no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer el Congreso de la Nación. Si vamos a meter lo religioso en el Congreso de la Nación, para mí es igual un judío, un maometano, un católico y un ateo. O sea, si yo voy a meter lo religioso en una sociedad laica, ¿cuál es la gran pelea de Roca y Sarmiento? Y por la familia, por el régimen de familia, por el matrimonio civil, por la educación laica. ¿Por qué? Y porque querían llenar a la Argentina de gente, porque era un desierto inmenso y había que traer gente de Europa. Y ya lo estaba haciendo Estados Unidos. Entonces, las grandes batallas originarias de Roca y de Sarmiento son por la sociedad laica, en la cual yo personalmente, perdónenme, díganme viejo, antediluviano, republicano, díganme lo que quieran. Yo creo en una sociedad laica, democrática y tolerante de lo distinto. Y a otras personas que suponen que son dueñas de la verdad y que entonces pueden imponer, vayan a preguntarle a Maduro si creen en un tipo de sociedad plural, o a los Castro en Cuba, perdónenme, o a Putin en Rusia. ¡Ojo! Estos son temas que nos interpelan todos los días, nadie es neutro a los procesos que tenemos en marcha. Todos somos parte de lo que nos pasa. Profe, una pregunta. Sí. Al margen de lo que estaban hablando con respecto al aborto, hay algo que me dio curiosidad. Cuando usted declara que el único derecho absoluto es la dignidad, me llamó la atención. Yo quería preguntarle qué es para usted la dignidad sin evocarnos en un tema bastante filosófico. Sí, es cierto, habría que releer a Miguel, porque yo me quedé con eso. Yo creo que la dignidad se define tautológicamente en cada acto. O sea, no la podría definir objetivamente con una definición válidamente universal. Cuando vos estás rindiendo un examen y tu profesor te maltrata, te está violando la dignidad. Cuando un policía se dirige a vos de manera incorrecta, te está violando la dignidad. Cuando un gobernante te obliga a hocicarle por un carguito, o por un subsidio, por un conchavo, te está violando la dignidad. Pero es tautológico. Hay que verlo en cada caso. Lo que Miguel sostenía era que era un derecho absoluto, que no se podía violar la dignidad de las personas, que estaba mal. Ahora, no le preguntaras cómo lo iba a reglamentar o cómo lo iba a hacer, porque era un tema. Además, quiero decir, todo esto fue parte de un congreso hace 30 años de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, donde estábamos con un montonazo de gente exquisita, y a mí me quedó para siempre esa reflexión de si hay derechos absolutos o no, simplemente, pero no la podría definir sino tautológicamente en cada situación y en cada circunstancia. A todo evento, el derecho a la dignidad en alguna constitución provincial nueva está contemplado. Bueno, sigamos rápido, chicos, porque enseguida los tengo que poner a parir con el trabajo práctico. Pero se ve que anda derecho bien. a la dignidad, profe. Tenemos derecho a la dignidad. Uy, me van a entrar demandas mañana. No, se ve que le va bien por Racing. No, venimos dulces, por eso que son pocas preguntas, viste que ganamos 2 partidos en una semana, son cosas que, bueno, le ganamos a San Lorenzo, creo que mi amigo Paredes Urquiza. Yo soy de San Lorenzo, también como Paredes ahí. Yo no digo nada, yo nunca cargo, nunca cargo por el fútbol. Me parece que también Maturana, miren, ya que estamos charlamos 5 minutos más y ya, Humberto Maturana,
que falleció, ya les digo, después rastréenlo, por favor, es un hombre exquisito y fascinante, y con Francisco Varela, mucho más joven que él, pero falleció antes, concibieron el concepto de la autopoiesis como principio de la vida. Humberto Maturana decía una cosa que a mí me asombra y me conmueve. Pónganse con el video, porque voy a dejar de compartir la imagen y ya vamos a terminar la presentación y vamos a seguir la semana que viene. Humberto Maturana decía, un perro nunca podría entender el fútbol, porque los animales pelean y disputan por territorio, por pareja, por zonas, por alimentos, pero no son capaces de gozar con el sufrimiento de otras personas. Los seres humanos sí. Los animales, fíjense, son mejores que nosotros en eso. Los seres humanos somos la única especie viva. Hay un género, una especie de monos también, que no me acuerdo cuál es, pero se ha descubierto ahora, hace poco. Harari habla de eso en Deus o en Sapiens. El ser humano es el único ser vivo que puede gozar con el sufrimiento de otro ser humano. A mí me conmueve eso, porque me interpela. Y además le digo la verdad, en la experiencia personal, yo estaba en la cancha de Racing el 6 de diciembre de 1983, por un lado fascinado con Alfonsín, y por otro lado Independiente nos ganó 2-0, nos mandó a la B, y después Independiente durante 2 años ganó todo lo que jugó. Entonces me daba mucha risa, porque yo decía, yo salí de la cancha ese día, y yo dije, yo nunca voy a cargar a un tipo por el fútbol, porque me parece de mal gusto. Incluso cada vez que jugamos con Independiente, mis amigos Independientes me lo dicen por Facebook. Me dicen, Alberto, vos en esto. Pero yo lo hago más que nada por una cuestión de militancia filosófica, más allá de que lo disfrute o no, porque son cuestiones de casualidad. También Independiente, este año le ganamos de carambola con un penal medio raro. Medio raro. La otra mitad no era muy rara, no sé qué mitad era dudosa. Bueno, chicos, a ver, se leen los trabajitos que ya tienen. Vamos a ver, la semana que viene tenemos mesa. La otra, vamos a terminar con esta presentación de la unidad 4, pero lo fundamental ahí es Mercado Luna, y que lean el texto de Segovia y Pérez Walde. No es para estudiar de memoria, sino para leerlo e interiorizarse de los temas. Van a ver que no todos pensamos igual, ni mucho menos. Sí, yo pienso muy parecido a Mercado Lunes, la verdad. Y a las 21:20 en punto les va a aparecer en el aula virtual el segundo trabajo práctico. Lo hemos programado de tal manera... Profe. Sí. Perdón, tengo entendido que la mesa de finales es el día 26. La semana que viene sería miércoles 19. Ah, ¿no es el 19? No, tengo entendido que empieza el 26. Bueno, terminamos todo. Ah, es que postergamos. Ah, la semana que viene íbamos a tener... Bueno, mejor entonces. La semana que viene tenemos clase normal. Perfecto. Y ahí terminamos la 4 y vemos también con Alberto la 5 y repasamos todo. Después viene el final y después vamos a tener el parcial, la subsiguiente. Yo les he subido a ustedes el cronograma actualizado y lo tenían en la web. ¿Lo tienen a mano ahora? ¿Alguien? Para ver cómo estamos con estos temas. Porque ahí subimos un cronograma actualizado donde habíamos puesto las fechas. Hoy vamos a terminar. Sí, profe. Lo tengo. Bien, entonces dice, hoy es miércoles 12, vemos derechos y trabajo práctico. La semana que viene estamos viendo la unidad 5. El miércoles 2, después viene el miércoles 26 los exámenes
y después miércoles 2, repaso para el parcial en la mañana, y el primer parcial va a ser a la tarde. Todos juntos van a rendir. O sea que profe. tenemos en la mañana repaso y en la tarde el examen. Bueno, chicos, entonces, cualquier duda, cualquier problema, lo vamos viendo. Está concebido para aparecer a las 21:20 y desaparecer a las 21:50. Dura 30 minutos por Moodle, está programado de esa manera, pero entiendo, yo lo pedí así, espero que lo hayan hecho así, porque hay una parte que la programan los expertos en Moodle, que ustedes van a poder ver todas las preguntas para contestar las que sepan más primero. Lo que sí no van a poder volver después sobre las respuestas, pero sí van a poder ver todas las preguntas, como para no entretenerse demasiado con las que saben y dedicarse más a las que no saben. Tienen más o menos 3 minutos por pregunta, porque son 6 o 7, así que no va a ser difícil, y además no hay nada que no hayamos dado insistentemente en clase. ¿Estamos? Entonces, profe. Sí. Profe, o sea que se puede contestar alterando el orden de las preguntas. Lo que pasa es que lo presenta de manera azarosa Moodle, eso es fatal, pero sí sé que creo que se pueden ver todas, o por lo menos lo pensamos así, por las dudas. Yo no lo revisé, le dije, escúcheme, seguro que van a poder ver todas, estuve preguntando, porque no quería. Siempre nos pasan cosas con la tecnología, es inevitable, porque estamos en una etapa de... Entonces, ellos podrían ver todas las preguntas e ir optando, pero eso sí, una vez contestada cada una, no pueden volver. ¿Está claro? Así es como está configurado. Así que pueden ir viéndolas, contestar, y una vez contestada ya no pueden volver. Bueno, chicos, entonces, tómese 10 minutos para prepararse, 15, y aparece el examen directamente en el aula virtual, y acuérdense que sale también automáticamente. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Adiós.